Vamos a estar hablando del capítulo 3 de Filipenses. Estamos estudiando la epístola de Filipenses. Ya hemos estudiado la introducción, capítulo 1, capítulo 2 de cada uno. Vamos por capítulo para escudriñar la palabra del Señor. Y el capítulo 3, si lo podemos resumir en una palabra o una frase, el capítulo 3 nos habla de la unidad digna del Evangelio. Hay una unidad digna, ¿verdad? Y vamos a ver el contexto en que estamos, ¿verdad? Nos vamos a basar en Filipenses capítulo 3, del 1 al 16, que le voy a pedir a la pastora Leslie que nos lea los versículos del 1 al 5-6, para ir poco a poco. Hasta el 6. No, hasta el 6. Amén. La pastora Rosa nos va a leer entonces ahora el versículo clave de este estudio, que está en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ese es el versículo clave de nuestro estudio de hoy. Esa es la meta que cada uno de nosotros tenemos que ponernos de frente, olvidando lo que quedó atrás. Hay cosas que se quedaron atrás. Hay cosas que no pudimos hacer. Hay cosas que queríamos hacer o tenemos metas, pero no son las metas de Dios. No son los planes de Dios. Y Dios te está diciendo a través de su palabra que lo dejes atrás. Olvídate de eso. Vamos a ponernos las metas de Dios para alcanzarlas, prosiguiendo hacia quién, hacia la meta, ¿verdad? Y vamos a estudiar esos versículos claves. Es un estudio bíblico, no es una predicación, por lo tanto usted puede hablar, usted puede opinar, puede hacer preguntas. ¿Estamos? Bien. Hay una verdad central. A mí me gusta siempre poner la verdad central. ¿Y es cuál? Que la madurez del cuerpo de Cristo se manifiesta en la unidad de sus miembros, que avanzan decididamente hacia la meta del llamamiento de Dios. Fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando, hermanos, que la madurez de nosotros como hermanos se da cuando nos unimos. Esto no es una carrera individual. Esto no es una competencia que yo voy a coger y les quiero ganar a todos ustedes y quiero sobresalir sobre ustedes. Esa no es la meta de Dios, esa no es la mente de Dios. La mente de Dios es que la iglesia se una y que en unidad prosigamos hacia la meta, al propósito al cual Dios puso la iglesia en este lugar.
y entonces unidos todos vamos madurando. Quiere decir que no lo sé todo. Quiere decir que no soy perfecto. ¿Por qué? Madurando. Un proceso. Que tiene que haber ¿qué? Unidad. Tiene que haber comprensión. Tiene que haber tolerancia. Porque todos nosotros somos diferentes en nuestras personalidades. Todos nosotros tenemos nuestro temperamento, unos flemáticos, otros que son, ¿verdad? Sanguíneos, otros que son coléricos, otros que son flemáticos, ¿verdad? Eso lo vamos en algún momento a estudiarlo. No voy a entrar en eso, pero esos son los 4 temperamentos que tiene el ser humano. Y todos nosotros variamos y podemos tener mezcla de eso. Pero que el colérico tiene que empezar a entender, ¿verdad? Y comenzar a tolerar al que es flemático, al que es, ¿verdad? Pausado. Y todas esas cosas tenemos que ir trabajando en ellas. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser uno. Dice el Señor, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Uno. Entonces aquí la meta es unirnos. Fíjense que todos los estudios bíblicos que he hecho de Filipenses, Pablo reitera la unidad del cuerpo de Cristo como una manera de alcanzar la madurez espiritual. Juan Wesley establece eso en su enseñanza, que cuando nosotros recibimos la entera santificación, no se queda ahí. Tenemos que perfeccionarnos. Y perfeccionarnos es igual a madurez, ¿verdad? Por lo tanto, la madurez no se da de una manera individual. La madurez en el Señor se da de una manera colectiva. Pero yo, con el hermano, lo apoyo. En unos momentos estaré fuerte y en algunos momentos estaré débil. ¿Ah? ¿Verdad, pastora? Pero el otro fuerte y nos unimos. Exacto, un fuerte y un débil se ayuda. Y hoy yo estoy fuerte porque a lo mejor estoy sin muchos problemas y puedo enfrentar las cosas y el hermanito está pasando por una situación que yo lo voy a apoyar. Pero la vida es una rueda, va rodando y a lo mejor hoy yo estoy fuerte, pero en aquí a par de meses, par de años, estoy viviendo una experiencia traumática, estoy viviendo una situación difícil y el que era fuerte ahora es débil. Y el que era débil, por el apoyo que el fuerte le dio, ahora es fuerte y ahora le toca a él fortalecer al débil. Por eso el Señor nos mandó en dos, en pareja, no individual. Nos mandó a sus discípulos de 2 en 2 para que el uno apoye al otro, ¿verdad? Y ahí vemos esa enseñanza. Pueden hablar y pueden opinar, ¿sabe? Cualquier cosa. Bien. ¿Qué quiero que usted aprenda hoy? Dos cosas. Usted conozca la necesidad de que la iglesia marche unida hacia alcanzar la meta del llamamiento de Dios. Dios le dio un llamado a esta iglesia. Y tenemos que alcanzar esa meta. Pero ¿cómo tenemos que alcanzar la meta? Ahí lo dice. Esa palabra, no sé si debe bien. Unida, ¿verdad? Aquí la luz es muy fuerte. Unida. Tiene que marchar unida. Y tiene que tener una actitud de madurez. No podemos ser niños fluctuantes. Tenemos que ir madurando en el Señor porque estamos en medio de una guerra. En una batalla que el diablo no quiere, no va a esperar a que tú te madures. Al contrario, el enemigo de nuestras almas está constantemente, día y noche, buscando la manera de cómo destruirte. Pues yo no puedo quedar en una inmadurez espiritual. Yo tengo que ir madurando. Yo tengo que buscar el rostro de Dios. Yo tengo que buscar su presencia.
para que Él me enseñe, para que Él tome dominio sobre mí. Mientras más usted busque de Dios, más Dios tiene dominio de usted. Porque usted le da la oportunidad que Dios tome esa medida. Por eso en algún momento Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. Porque por esa búsqueda, esa alcanzar la madurez, ¿se puede? Claro que se puede. Pero yo tengo que hacer algo. ¿Ve? Y la iglesia no puede ser niños, no podemos ser niños fluctuantes. Tenemos que ir creciendo. Y más en este tiempo, mi hermano, que usted y yo somos testigos de las profecías más importantes de la venida de Jesucristo, se están cumpliendo cada día a nuestros ojos. El día de ayer, hermano, nosotros somos testigos de que ya los bandos que van a hacer la guerra de Gog y Magog ya están. Ya están. Rusia ayer le dijo a Estados Unidos y le dijo a Israel, bombardea a Irán, nos vamos a meter en guerra. Ya Rusia. Y Rusia está tocada porque Irán le destruyó un arsenal bien grande de armas que la necesitaban por Ucrania. Ahí vemos los bandos. Estamos en un tiempo donde cada día usted va a se meter a las redes y están constantemente bombardeando la verdadera religión, el verdadero evangelio. Y si usted no está estudiando ni tiene la madurez espiritual, será engañado. Y la Biblia nos dice que en los postreros tiempos muchos falsos maestros y falsos profetas vendrán y engañarán aún a los escogidos. Y eso lo vemos. Por eso la importancia de la unidad en el Señor. Por eso la importancia de que la iglesia se madure. Porque vivimos tiempos peligrosos. ¿Verdad? Y a lo mejor pero prepárese porque pronto viene un desierto. En algún momento va a venir un desierto para dar. Porque no sé si usted sabe que cuando explotó el revolú de Postdar y todo ese revolú de Hollywood, de toda esa cuestión y todo eso, mire hermano, ¿saben por qué tú sabes eso? Porque en la ONU firmaron el convenio de las naciones para que cuando haya una crisis mundial como una pandemia, desde la ONU toman una decisión y todos los países tienen que hacerla sí o sí. Y 196 países votaron a favor de hacerlo. Y metieron aquel revolú para que la prensa se distrajera de los revoluciones de Hollywood y la gente no estuviera viendo lo que estaban decidiendo en la ONU, que fueron decisiones que van a marcar las generaciones futuras. A lo mejor me tumben el video en YouTube en Facebook por eso, pero no importa. Estoy transmitiendo porque hay muchos hermanos que me están pidiendo que transmitan el estudio bíblico, ¿verdad? Porque los ven en Estados Unidos. Por eso usted está viendo que estoy transmitiendo. Bien. Volvemos de nuevo para recordarle, porque el domingo pasado no, pero voy a hacerlo rápido. Esta epístola escribe Pablo a los Filipos, iglesia de los Filipos, que está actualmente en Grecia. Y se estableció la iglesia en uno de los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? No voy a entrar porque esto fue lo que discutimos. Note que la iglesia está aquí, en el puerto de los Filipos, está acá, y en uno de los viajes misioneros de Pablo se funda esa iglesia, ¿verdad? Voy a entrar aquí. Ya lo discutimos. Ok, bosquejo de estudio. Si cogemos el capítulo 3 de Filipenses, lo podemos subdividir en 3 secciones importantes, ¿verdad? Y bueno que traigan libreta y lápiz para que usted escriba las cosas, ¿verdad? Porque así usted puede durante la semana repasar esto y ver si lo que yo dije es verdad y todo lo demás. Tiene que codillar hasta uno.
Hermano, esto es hasta que se para que usted tiene que escudriñar a ver si no le está metiendo gato por liebre. Amén. Amén. Bueno, lo primero, del versículo 1 al 6 nos habla de la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión basada en el Evangelio. Del versículo 7 al 11 nos habla del anhelo de conocer mejor a Cristo. Y del versículo 12 al 14 nos habla del camino hacia la meta. ¿Verdad? Así que subdividimos este capítulo en 3 secciones importantes. La verdadera circuncisión, el anhelo de conocer mejor a Cristo y número 3, el camino hacia la meta. ¿Okay? Si empezamos en esos primeros versículos, la verdadera circuncisión que mi esposa Lely, pastora de la iglesia, leyó del versículo 1 al 6, no lo vamos a volver a leer, nos hace una advertencia. Pablo en ese capítulo hace una aseveración de que se regocija en el Señor por la protección contra la triste y falsa enseñanza judaizante y legalista. Hermano, esta enseñanza judaizante y legalista hoy en día están en la iglesia. Con lo que Pablo luchaba en Filipo, hoy en día la iglesia tiene este problema de que quieren meter la doctrina judaizante en la iglesia. Quieren meter experiencias religiosas dentro de la iglesia. El danzar es judaizante. La danza. Vivimos grupos de danza en la iglesia hoy en España. Eso es judaizante. Que es un arte, que es bueno, es un arte, pero no es un ministerio. Pero son doctrinas judaizantes. Que nos quieran vender, velar el sábado. Doctrinas judaizantes. ¿Ves? Y así sucesivamente muchas cosas que hoy en día nos quieren vender como que tenemos que seguir, pero son judaizantes, ¿verdad? Y Pablo lucha contra eso y se ponía un lenguaje disfrazado de la gracia, pero que dependiera de la ley. Ya nosotros no vivimos según la ley, somos salvos por la gracia, no por la ley. No por la ley. Y hoy en día, hermano, en las iglesias evangélicas están trayendo un legalismo terrible, que para usted ser salvo, usted tiene que meterse 8 horas de oración, doblar rodillas, tiene que hacer mil cosas, vestirse de una manera, esto, X, Y, Z. La salvación es única y exclusivamente cuando reconocemos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Nada más. Nada más. Nada más. Y soy categórico en eso. Nada más. Yo reconocer a Cristo como mi único y verdadero Salvador y luego seguir su palabra. Si puedo orar 2 horas, oro, pero eso es todo. Uno tiene que estar en una constante oración. Yo trabajo y yo oro. Yo llego a mi trabajo, Señor, dame sabiduría, entendimiento, porque mi trabajo es mental. Mi trabajo, yo tengo que trabajar con la mente, tengo que hacer cosas con la mente. Yo no estoy llevando, no estoy haciendo trabajo fuerte, pero mi trabajo está aquí. Y yo le oro a Dios para eso. Y cuando me tranco en algo, que ahora estoy escribiendo los planes de trabajo de título 4, que es una cosa bien complicada, cuando me tranco, digo, Dios mío, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Y ahí Dios me da una idea. Pero estoy constantemente orando, pero no es que yo voy a dejar de hacer mis cosas para estar 8 horas en oración. No puedo. ¿Ves? La salvación no es como tú te vistas, aunque la Biblia dice que uno tiene que vestir recatadamente. Y el hombre vista como hombre
y la mujer vista como mujer. Eso lo dice la palabra. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué Pablo usó expresiones tan fuertes en Filipenses 3:2? La hermana me lee Filipenses 3:2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Miren qué duro habla Pablo. Pablo no come cuento aquí. Pablo habla y señala a los que lo tenemos que guardar de los perros. ¿Y por qué Pablo compara a esa gente como perros? Se muerden todos. Muerden, ladran, pero los perros hacen algo bien horrible, bien sucio. Los perros ven un vómito y se lo comen, vomitan y se lo comen. Pablo lo compara más porque el perro es aquel animal que come lo que se devolvió, y lo compara con eso, como que nosotros somos los que queremos volver a la ley, comernos la ley, pero ya Cristo dijo que no es por la ley, es por la que, es por la gracia. ¿Ven? También nos compara con malos obreros, ¿verdad? Malos obreros. Y una palabra terrible dice, guardado de los mutiladores del cuerpo. Y mutilador del cuerpo es aquel que mutila, que hace daño, que hiere. Hermano, y hay mucha gente hoy en día que se paran a predicar y en vez de edificar la vida, hieren la vida. Eso no es un predicador, es un mutilador del cuerpo. Cuando usted vea un predicador que en vez de predicar el evangelio, lo que hace es mutilar el cuerpo, es un mutilador, es un hijo de Satanás. Y los milagros que puede hacer no provienen de Dios, provienen del mismo demonio. Y en la iglesia están infiltrados. Miren lo que le estoy diciendo. No todo el que hace milagros es de Dios en la iglesia, porque en la iglesia hay gente que son siervos de Satanás, que están infiltrados en el cuerpo de Cristo, son como perros, son malos obreros y son mutiladores, y lo que vienen es a destruir iglesias, vienen a dividirlas, vienen a hacer daño, y la iglesia tiene que pedir discernimiento del Espíritu Santo para cuando vengan esos hijos de Satanás, detenerlo y decirle, no, aquí no, te me puedes ir. Después de la hay que votarlo. Para que le hagan daño no hay que votarlo. Duro, pero Pablo lo hacía. Pablo lo señalaba. Y nosotros tenemos que aprender de Pablo eso. Lo que está mal, está mal. Comentario, duda está ahí. Comentario, Sí. hay un referente que dice que el camino al infierno está bautizado de buenas intenciones. Y en la iglesia con buenas intenciones tenemos hoy muchos heridos dentro de la iglesia. Y fueron. También. Sí. Correcto, hermano. Muy aceptado su comentario. Es así, lamentablemente, ¿verdad? Si vemos eso, ¿cómo caracterizó Pablo la verdadera fe que contrasta con la doctrina de los judaizantes? ¿Verdad? Por el tiempo no voy a avanzar, me avisan cuando se me acaba. Pablo rehusó permitir, escuche bien, Pablo rehusó permitir que la circuncisión se convirtiera en una mala palabra debido a que ella provino de Dios como una señal de membresía en el pueblo del pacto. Pablo lo que aquí señala es que los gentiles no se tenían que circuncidar, que sí se podían circuncidar los judíos porque esa era su fe, esa era su manera, y Pablo tampoco quería que se viera como que eso era malo.
como que eso era algo, porque era una señal que Dios le dio al pueblo de Israel, pero no se la dio a los gentiles. Y la gente en aquel tiempo, cuando venía a los caminos del Señor, mucha gente de la iglesia querían que esos gentiles a los 30, 40, 50, 60 años que vinieran al Señor, se hicieran la circuncisión. Pero no. ¿Ves? Eso afectaba a la iglesia. Insistió que la circuncisión física nunca fue suficiente para caracterizar a una persona como miembro del pueblo del pacto. Aunque Israel hacía circuncisión, no fue suficiente porque esa circuncisión no se tradujo en su corazón. No se tradujo en su corazón. Al contrario, el pueblo de Israel constantemente se iba fuera de la voluntad del Señor. Así que la verdadera circuncisión siempre involucra el corazón. Y cuando hablamos de corazón, ¿de qué hablamos? Cuando yo hablo de corazón, ¿de qué yo hablo? ¿De qué? Alguien que me diga, cuando hablamos de corazón, ¿estamos hablando de este órgano? ¿De qué? Del sentimiento, ¿qué más? De la actitud, ¿qué más? Pensamiento. Correcto, todo lo que están diciendo. El corazón, cuando el término corazón viene, porque el órgano más principal que los judíos creían que había era el corazón. Pero cuando hablamos del término corazón, estamos hablando de mi yo, de mi alma, que son las emociones, pensamientos, todo, y mi espíritu, que están conectados. Cuando yo hablo de yo, de mi corazón, estoy hablando de mi yo. Entonces Pablo dice, la verdadera circuncisión siempre involucra a mi yo, a mi yo, a mis emociones, a mis pensamientos, a todo lo que me corresponde en mi yo. Hasta ahí estamos. Entonces es más profundo, porque involucra mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Todo tiene que ser circuncidado en ese sentido, involucra a mi yo. Si no, se respondía a Dios de corazón con la misma fe que Abraham había tenido, en él no había verdadera circuncisión. Mire, eso lo vemos. Cuando Dios le pide a Abraham que entregue aquí lo más que amaba, a su hijo. Muchas veces Dios nos va a pedir lo más que amamos. A ver si tú estás dispuesto a darlo. A ver si tú estás dispuesto a entregarlo. ¿Ves? Yo he conocido un testimonio, ¿verdad? Un testimonio rápido del hermano de Mercedes, la pastora de Utuado. Su hermano le explotó un intestino, eso le contaminó toda la sangre, y en Arecibo él, Rafael se llama, se infló. Los médicos le dieron 5% de vida. Mercedes orando por él, cada día es peor. Y un día Mercedes le pregunté, ¿qué yo puedo hacer? Yo le dije, pues entrégaselo a Dios. Eso le trabajó a ella, que un día que ella lo vio bien mal, el doctor le dijo, de hoy no pasa. Ella viene de camino y dice, Señor, si le toca morir, llévatelo. Yo lo entrego en tus manos, pero que no se pierda su alma, porque él no había tenido la experiencia de haber reconocido a Cristo como su Salvador. Y ella lo único que le pidió a Dios que si le tocaba morir, que no se muriera en pecado. Ese mismo día, cuando ella entrega la vida de Rafael en las manos del Señor, empieza a salir. Empieza a desinflarse, el cuerpo empieza a aceptar los medicamentos, todo el tratamiento,
Y Rafael hoy en día está en un cuadro sirviendo al Señor. Él dice que él vio el infierno. Y él dice que vio el cielo. Dice, es cosas que son indescriptibles. ¿Qué pasó? Que hasta que Mercedes no le entregó al Señor, su hermano, no se salvó. ¿Ves? Esas son las cosas que tenemos que aprender. Que hay cosas en nuestra vida que hay que cedérselas al Señor. Que estamos luchando con ellas, que la estamos orando, que estamos pidiendo, pero la Biblia dice que pedimos mal. Hay que entregarse a la Biblia. Dios está en tus manos. No hay cosas, todas. ¿Verdad? Sí, todas. Pero hay momentos que nosotros queremos como que tener eso, ¿verdad? Pero así es todas. Tiene todas las cosas pastoras. Así que Pablo insistió en que todo creyente en Jesús es circuncidado, Filipenses 3:3, Colosenses 2:11. No lo vamos a leer por razón de tiempo. Es decir, marcado como miembro del nuevo pacto. Dice la palabra que cuando tú vienes a Cristo eres sellado. Ya el sello del Señor está en ti. Ahí es la circuncisión. Y Filipenses 3:3 asocia esta circuncisión del corazón con el Espíritu Santo, probablemente el sentido de que la presencia del Espíritu Santo es el sello de la bendición divina. Es lo que le acabé de decir. ¿Ve? ¿Cuándo se da eso completamente? ¿Cuándo se circuncida completamente nuestro yo? En la segunda obra de gracia que la iglesia de Nazareno predica, que es la entera santificación. Ahí somos verdaderamente circuncidados en mi yo. ¿Ve? Y en Colosenses 2:11 y 12, que después usted lo puede leer, asocia esta circuncisión del corazón con Cristo y el bautismo como una presentación de la resurrección de Cristo, una nueva vida. Hay una realidad. Todo aquel que viene a Cristo tiene que ser bautizado. Es un requisito de Dios. No puede ser que una persona venga a Cristo, esté 20 años en la iglesia y nunca se haya bautizado. Está mal. El primero que está mal es el pastor. El pastor tiene que preocuparse de que si viene una vida, acepta a Jesucristo, va trabajando de la mano con esa persona y tiene que llevarlo a las aguas. Y tiene que ser bautizado en las aguas. Y luego de eso tiene que ser que de Dios. Ajá. Donde sea, si está en el hospital. Sí, agua, donde sea, echarle agua, meterlo en el mar. Lo importante es que se bautice. ¿Verdad? Yo en la cárcel, cuando yo era capellán, ellos se bautizaban, allí no había una protesta, yo lo que hacía era que me traían drones de agua y yo le vaciaba el dron de agua, el balde de agua, ahí se bautizó. ¿Ah? Lo que importa es la intención. Claro, lo importante es la intención. Yo no tenía un sitio, yo lo que hacía era, lo sentaba, cogía el balde, hermano, usted reconoce a Cristo, quiere ser bautizado, y le leía lo que está en el libro de la iglesia de Nazareno, y ahí mismo cogía el balde por encima, pan, y ese era el bautismo. Hay gente que se bautiza en el mar. Importante la intención, como dice, ¿verdad? Pero es un requisito, y es un requisito que la iglesia, toda aquella persona que viene a Jesucristo, se preocupe por ser revestido de poder, hacer el proceso en su vida, que la gracia de Dios venga sobre él en la entera santificación. Amén. Una pregunta. Ajá. Yo comenté aquí, ¿verdad?, sobre el bautismo. Déjame cómo hacerte la pregunta. Entre el bautismo y la circuncisión. Tú dijiste, ¿verdad?, que está la mensaje, la circuncisión, etcétera, hablaste sobre eso. Pero si estas personas de mucho tiempo trabajan con la circuncisión y hay personas que todavía creen que es necesaria la circuncisión, entonces, ¿qué es más importante?
la circuncisión o el bautismo. Pablo habla claramente que lo importante es el bautismo del bautismo. ¿Por qué? Porque ya en la circuncisión no es redundante como para ser salvo. Ok, pero el bautismo no quiere decir que tú eres salvo. No, tú tienes que reconocer Tú tienes que reconocer a Cristo como tu Salvador. Ya eres salvo por eso. Y ahora viene el proceso para que esa persona pueda ser bautizado. Y es necesario. Y es requisito. Entonces, en realidad, ¿el bautismo qué es? El bautismo es, y le paso a usted, hermana, y yo no sé si le voy a pasar a las dos. El bautismo realmente es que yo muero al viejo hombre y surge el nuevo hombre, pero ahora en Cristo. Muere el viejo yo y voy a ser un nuevo creyente. ¿Qué quiere significar eso? Algo que la iglesia en los 16 postulados de fe dice que estamos siendo regenerados y que eso nos ayuda a recibir la entera santificación. Pero yo no puedo ser bautizado si no he sido salvo. De nada me sirve. Primero tengo que recibir la gracia redentora en mí. Luego que soy, ¿verdad?, he recibido esa salvación, voy empezando un proceso de regeneración y se acaba. Y se acaba cuando ¿qué? Cuando soy bautizado, que quiero morir al viejo hombre para que el nuevo hombre salga. Y ese nuevo hombre quiere ser enteramente santificado. Y esa es una experiencia diferente para cada uno. ¿Hermana? A mí me preocupa mucho este aspecto en el sentido de que muchas veces hay hermanos que llegan y pasan por todos estos procesos y el pastor, que es el que está dirigiendo estos procesos, muchas veces pues da fe porque lo ve, porque hace, pero quien da fe de esto es el Espíritu Santo en nosotros. Claro. Porque en muchas ocasiones pasan por todos estos procesos y uno dice, ese es el viejo hombre todavía. Y nadie me ha preguntado, que esperaba una pregunta. No sé si usted iba a hacer una pregunta, hermana. Lo voy a resumir en una oración. Todas las cosas viejas pasaron, que han hecho las cosas nuevas. Cuando nos sumergimos en el bautismo, es un símbolo de que vamos a desechar, como usted dijo, ya no vamos a hacer este viejo hombre, sino vamos a hacer una nueva criatura. Amén. Pero algo que nadie me preguntó, pero lo voy a decir rapidito y Lenny, perdóname, rapidito. ¿Y qué pasa con la persona que ha ido a otra iglesia y se han bautizado y cuando viene aquí tiene que volver a ser bautizado? No tiene que ser no tiene que bautizarse de nuevo. Solamente puede pasar que a petición de la persona, porque la persona iba a una iglesia, dejó de congregarse, se fue al mundo, empezó a vivir vida de pecado, se reconcilia y quiere esa persona voluntariamente, pero no es obligatorio bautizarse. A la vez que tú te bautizas una sola vez y ya. Ahora, hay gente que viene y dice, no, pastor, pero es que yo me fui al mundo, pequé y quiero volver a bautizarme. Bueno, uno lo puede hacer, pero no es requisito, no es obligatorio. Amén. Y si una persona, porque dijiste algo primero, tú dijiste que si se bautiza, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tú lo puedes recibir en el altar de Dios, ¿no? No hay que ir al bautismo. Ese es mi mensaje, es mi opinión. No hay que ir al bautismo para recibir el Espíritu Santo. Hay que recibir el Espíritu Santo, hay que recibirlo. Ok, la Biblia habla claramente, hermana, que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, eres sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad?
lo que el Señor obra con cada persona dependiendo la situación particular de la persona. Hay gente que viene a Jesucristo, inmediatamente recibe la eterna santificación, pero es bien rara las veces. Normalmente el Señor sigue los pasos que estableció en su palabra, y los pasos son bautizarse, y luego de eso el Señor hace la segunda obra de gracia, que es la entera santificación, ¿verdad? Es necesario que el pastor que lleva en esos pasos para que el hermano se bautice, que sea el que lo encamine y que esté pendiente de eso. Yo creo que el bautismo, es que yo no estoy, es que estoy haciendo preguntas porque una persona quizás piensa de un modo. Cuando yo me bauticé, yo tenía 12 años. Yo no me bauticé en la tarde, me bauticé en la segunda iglesia en Santurce como un bautismo, ¿verdad? No veo el momento, no recuerdo lo que yo sentí, no recuerdo. Pero sí sé que Dios habló en mi vida desde que yo acepté a Cristo como mi Salvador. No cuando lo sé, sino desde que acepté a Cristo como mi Salvador. Confirmando lo que pasó. Exacto. Pero hay veces que el hermano, yo, cualquier hermano, puede no perder el que es cristiano, ¿verdad? No, porque nunca me he ido de la casa de Dios, ni de la iglesia, ni de mi creencia, pero puede ser que se haya descarriado, y cuando venga, como está bautizado, ahí es la verdad es que él vuelve a sentir esa presencia y ese Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Que yo, para mí, sí creo en el bautismo, pero no necesariamente en ese día voy a recibir el Espíritu Santo, porque ya lo recibí, porque acepté a Cristo como mi Salvador y fui buscándolo. Yo lo digo, cuando usted viene a Cristo, aceptar a Jesucristo como Salvador, y ya el Espíritu Santo toma un sello, lo marca a usted. Ya tiene el Espíritu Santo, pero la Biblia nosotros enseñamos que hay una segunda obra de gracia que tiene que ser hecha. Porque hay un momento en que tú te entregas por completo y desde ahí adelante ya no eres tú, sino es otro en ti. Exactamente, que es lo que hemos afirmado. La palabra dice: arrepiéntanse, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. Amén. O sea que esto es una obra continua y de crecimiento. Yo me arrepiento de mi pecado, doy testimonio público de que yo quiero servirle a Cristo como mi Salvador. Él me santifica, pero todavía no soy perfecto. Necesito esa obra del Espíritu Santo constante en mi vida. Y no es que yo la vaya a buscar en diferentes sitios, es mi responsabilidad personal y mi comunión con Dios, ¿verdad? Para que esa obra en mí se vaya perfeccionando. Mejor no la puedo dar hecho, mi hermano. Dios le bendiga, vamos a orar para entonces presentar. Gracias porque lo resumió perfectamente bien. Vamos a orar para entonces la segunda parte. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por este estudio. Te pido, Señor, que tú seas obrando en cada vida. Mira la parte devocional, el mensaje de tu palabra, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este momento. Te lo presentamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea. Continuamos.